Amén. Buenos días, amados hermanos, todos los que estamos en esta plataforma del Zoom y también los que están por el WhatsApp y por los que hayan de venir, ¿no? En esta mañana, en este día, compartimos la palabra y compartimos una palabra que es real, que es acorde con la vida del hombre aquí en la tierra, porque no son palabras efímeras, no son cuentos, no son fábulas. Son realidades que vivimos los hombres en la tierra y además hacemos mención de la historia sagrada de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el Santo Espíritu de vida que vive en nosotros, en la iglesia. Ahora nos hemos cambiado de nombre como siempre. Cuando venimos a Cristo, nos convertimos en iglesia. Y esa iglesia puede ser obrero, puede ser soldado, puede ser hijo, puede ser amigo y tantas formas que somos con nuestro Padre, nuestro Dios. Y justamente escuchando la alabanza que estaba ahí, hablaba del Espíritu, que somos poderosos, somos vencedores como fue Cristo, como fue David y como fueron muchos hombres de la antigüedad como del presente, es decir, del Nuevo Testamento en adelante hasta estos tiempos presentes que vivimos y que es justamente lo que es la iglesia, lo que eres tú, lo que soy yo en Cristo. Y justamente también nos hemos quedado muchas veces en este ámbito natural en que vivimos, porque por ahí empieza, es cierto, la transformación de nuestras vidas, pero nos lleva a un mundo que no estamos acostumbrados muchos de nosotros a saber que también vivimos ahora, en un mundo que es netamente espiritual, porque en el espíritu somos esos poderosos que hablaba la alabanza, que cantaba, mejor dicho, eh, los siervos de Dios de este entonces. Perdone. Muy bien, este tema que ahora vamos a compartir, el Señor me ha permitido ponerlo de esta manera. El Espíritu del Señor garantiza una buena administración, un buen gobierno aquí en la tierra. El título solamente lo vamos a poner como el Espíritu del Señor garantiza un buen gobierno. Pero ahora, cuando entramos en el tema, ¿qué cosa es un buen gobierno? Lo primero que pensamos tal vez nosotros los hombres en esta tierra es lo que está de moda. Un buen gobierno es la política. Un buen gobierno es el gobierno de una nación. Es cierto eso. Pero también, si queremos decir, es un término muy amplio. Es la administración personal que podemos tener, cómo me administro, cómo camino, qué hago, qué no hago. Camino sobre un camino de luz bueno, deseando hacer el bien, o también puedo hacer en un camino deseando hacer el mal, que podría ser un camino oscuro, que yo mismo me tropiezo y hago tropezar a otros. Hay multiplicidad de formas de pensar acerca de un gobierno. Pero así como está también en lo natural, en lo personal, está también en lo familiar, cómo administramos nuestra casa, cómo gobernamos nuestra casa. ¿Eh? Se va extendiendo. Y así como hay también en lo familiar, podríamos decir también que hay en lo social. Y si así llegamos, y si así caminamos, y si así vamos ampliando el horizonte, vamos a ver que hay también un mundo espiritual que Dios nos gobierna a través de ello. Y para eso nos ha dado una constitución, no solamente política, sino nos ha dado una constitución personal. A ti, amado hermano,
quien quiera que seas, hombre, mujer, niño, niña, grande o pequeño, todavía empezando de esta vida o ya siendo un hombre con años caminados, hay una constitución. Eso se llama para nosotros los cristianos la Santa Biblia. ¿Y por qué es santa? Porque viene de Dios, no viene de los hombres. Y eso es la dirección de una nueva vida en Cristo. Así lo dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas, dice, pasaron. Es decir, tu vida anterior pasó. Si eres niño, una poca vida. Y si ya eres un adulto, una vida más caminada. Pero para los dos es esto. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ya lo pasado pasó. He aquí en adelante va siendo nuevas. Y es nuevas conforme vas profundizándote en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amados hermanos, entonces este tema nos lleva a que nosotros tenemos en nuestro fundamento de ser cristiano, entramos en una enseñanza que se llama la doctrina cristiana para nosotros. Y esto está no solamente en esta palabra tal como dice a la letra, sino que también junto con esa letra tiene el espíritu justamente. Donde hay más espíritu, porque en todo orden de cosas de la vida del hombre hay espíritu de vida. Se habla, por ejemplo, de las leyes. Una ley, el espíritu de la ley es la profundidad con la que se escribió esa ley. Por lo tanto, eso está ejemplificado lo que fue anteriormente, que toda la palabra escrita de Dios que nos ha dado como fundamento tiene el espíritu principalmente, porque el originador de esto, el autor de esto, es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Dios y Padre tuyo, mío y de todos nosotros, los que estamos en Cristo y los que vivimos en esta tierra, humanamente, pero también espiritualmente. Pero el hombre natural dice, no conoce estas cosas. Así lo habla el apóstol Pablo cuando le decía a los corintios, el hombre natural no conoce las cosas del espíritu. Pero ahora nosotros no solamente somos hombres naturales, somos también hombres espirituales. Y como hombres espirituales conocemos ahora o queremos conocer más de las cosas que son la real vida que Dios nos ha dado en el espíritu para manejarnos en este mundo natural. Pues bien, con esas premisas, nosotros debemos saber que las enseñanzas que Dios nos da y transforma nuestra vida en esa nueva criatura está no solamente en esta palabra se llama el reino de Dios con nosotros, el reino de los cielos aquí en la vida natural terrenal. Ese reino vino a nosotros cuando llegó Cristo a este mundo. Y eso no lo magnificamos o de repente nos descuidamos en verlo de esa manera. Pero yo te animo a que de aquí en adelante sepas que tu vida en Cristo es el reino de Dios en tu vida, el reino de los cielos, aquí en esta tierra para disfrutar de ese reino que nos va a llevar a la eternidad con esta nueva vida. Ya no pereceremos. Como dice el hombre, no sabe qué hay más allá. Y la mayoría de los hombres, cuando miran en su ámbito natural, cuando sus ciencias y sus letras no le dan más, cree que esta es la vida y ahí termina. Pero cuando vienes a ese Dios de la vida, es para tener vida eterna, como estaba en el plan de Él desde un principio. Por eso ahora vamos a ver cómo es este reino de Dios en nosotros,
para disfrutarlo desde este tiempo. Yo les decía en mensajes pasados, hermanos, que nosotros ahora que nos hemos convertido en ser iglesia, eh, esa iglesia se llama el pueblo de Dios cuando nos juntamos como hoy estamos aquí. Se llama el pueblo de Dios. También se llama el cuerpo de Cristo a la iglesia. Y Él es la cabeza, es el pensamiento, es la dirección que hace el cuerpo. Ustedes se ponen a pensar cómo caminamos, cómo hacemos lo que hacemos en esta vida, es porque tenemos una fuente de poder que es nuestro cerebro, nuestra cabeza, que maneja nuestro cuerpo. ¿Verdad? Si la cabeza no está bien, falla, se lesiona, el cuerpo ya no trabaja bien, ya no vive. Nosotros podemos tener tal vez cualquier mal corporal y en eso nos podemos manejar porque la cabeza sabe, el cerebro sabe cómo va a manejar al cuerpo de repente con una lesión en parte de ese cuerpo. Pero si la cabeza se lesiona, automáticamente lesiona al cuerpo según sea la gravedad en que la cabeza pueda estar mal. Pues ese Cristo de la vida es nuestra cabeza, la nueva vida. Y esa vida es espiritual, no es natural, no es carnal, no es humana solamente, principalmente es espiritual. Y cuando estamos en el espíritu, las cosas cambian, se transforman y se transforman para bien, no para mal. Y eso es lo que les decía la vez pasada, cuando también les hablaba del espíritu, porque en adelante hay que hablar lo que la iglesia siempre, los hombres de Dios, sean los ministerios que fueran, de apóstoles, de profetas, de pastores, de maestros, de evangelistas, todos ellos tienen que hablar o nos tienen que hablar y nosotros tenemos que buscar a esa presencia espiritual que Dios nos ha preparado a los que estamos en Él, a los que nos ha interceptado para decirnos, vengan a mí y sepan de esta vida que está ahora en la tierra. Muy bien, entonces sabemos de que el cuerpo de Cristo también es el reino guerrero de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué guerrero? ¿Por qué no en paz? Si Dios es paz, ¿no? Porque lo que sucede es que en ese mundo espiritual al cual nosotros muchas veces no hemos dado la atención perfecta, la atención permanente, la atención que debemos de darle, es en el espíritu, exactamente, es en el espíritu. Y la iglesia se mueve por el espíritu, no solamente por lo que pasa en el mundo natural humano en que sí estamos. Como Jesús lo dijo, Señor, mis discípulos están en el mundo, pero ya no solamente son del mundo, podría haberse dicho así, sino que te pertenecen a ti, están fuera de este mundo. Y así se llevan ellos. Así es la nueva enseñanza, la nueva doctrina del cristiano. Y si el cristiano tiene esa nueva doctrina, principalmente en ese mundo espiritual, está dominando su mundo natural, está ejerciendo de mejor manera la vida aquí en esta tierra, en su vida natural, porque ahora se maneja por el Espíritu que es justamente con la que Cristo Jesús ahora nos ha dado esa nueva razón de ser, nos ha dado una vida con propósito, que es espiritual, que es más poderoso del que tenemos en esta vida. Muy bien, con todo ello, entonces sabemos que en el Espíritu ese reino debe estar con nosotros. En la tierra hay una administración, hay un gobierno que maneja a un país, que maneja a los empresarios, que maneja a las personas. Les decía, desde lo personal y se va extendiendo hacia lo social.
Y cuando tenemos que extender en ese mundo social nuestro, podemos pensar la familia, como les decía hace un momento, podemos pensar en lo que hacemos, tenemos un tipo de trabajo, vamos a suponernos de frente a un empresario. ¿Cómo maneja su empresa? Tiene que haber un gobierno, tiene que haber una buena administración. Y eso se tiene que manejar desde lo más profundo de la mejor manera. Pero si no lo manejas con el Cristo de la vida, es decir, con las presencias de un Dios bueno, lo vas a manejar más bien con la presencia de un príncipe de este mundo que está en la oscuridad y las tinieblas y está dado al mal. Y eso es lo que vemos más aún en esta tierra, que el mundo está bajo la influencia del diablo, de Satán, del maligno, que ha venido justamente a engatusar al mundo, a engañar al mundo para que se maneje de la peor manera. Pero eso ha venido Cristo, la luz, que vino al mundo a deshacer las obras del diablo. Y por lo tanto, esa es nuestra razón de ser de iglesia, de ser una comunidad eclesial, de ser hombres que han venido a un Padre de las luces, a un, a un Dios sabio, a un Dios que hizo los cielos y la tierra en un orden, que lo hizo con leyes, pero también con su espíritu, hermoso, poderoso, glorioso. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos aquí, amados hermanos, un grupo de oración principalmente contra las enfermedades y males de este mundo, porque así vive este mundo. Pero no hemos venido, o mejor dicho, venimos así, con nuestro mal, con nuestras dolencias, con enfermedades, pero no para quedarnos ahí permanentemente, Señor, sáname, 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 arréglame, 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 quita mis dolencias. No, hemos venido a ser como esa mujer siria que dijo, si tan solo tocare el manto de mi Señor Jesucristo, o de ese Señor Jesucristo, porque ella era siria, no era una mujer israelita, no era una creyente, como decimos, de Cristo, pero entendía, por lo que había escuchado seguramente, que ese era su sanador, que él hacía prodigios, que él sanaba, que él daba señales de ser poderoso. Por eso dijo, si tan solo le tocare, porque no puedo hablar con él, hay multitudes que están cerca de él. Voy a romper, voy a vencer, cómo llegar hasta ahí, hasta donde está él, pero tengo que tocarle el manto. Y cuando le tocó fe, sanada, por fe. La fe entonces es un ingrediente de vivir en el Espíritu, de vivir en el reino de Dios. Eso es lo que nos atrae ahora a nosotros. Eso es lo que nos lleva a una nueva vida. Y ese es el meollo de nuestra fe y por eso siempre deberíamos de predicar ese mundo espiritual de nuestro Dios, los que estamos en este camino, los que estamos siguiendo a un Cristo vivo, los que estamos con el Espíritu de Dios ahora en nosotros, porque nos ha enseñado nuestro Dios a decir que somos templos del Espíritu Santo. Si entonces Él está conmigo, mis temores y mis males tienen que irse, pero esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, esa es responsabilidad del mundo, porque vino Cristo al mundo. El que quiera venir a Él es responsable de venir a Él o de rechazarle a Él. Ese es el problema del mundo. Ese es el problema de los gobiernos de las naciones. Ese es el problema del hombre que está influenciado justamente por ese príncipe que gobierna la tierra en el ámbito natural. Pero lo gobierna el príncipe de ese mundo de la oscuridad llamado Diablo Satán. Lo hace desde ese ámbito espiritual también. Por eso es más grande que los hombres que somos humanos, de carne, sangre y hueso, que vivimos en esta dimensión natural, porque el enemigo es sobrenatural, pero en lo sobrenatural hay uno que es más grande y poderoso que ese diablo Satán,
Es el Todopoderoso que es nuestro Dios y Él está con nosotros y no le permite ahora hacernos daño. Qué bueno saber eso, porque cuando no estábamos en la presencia de Él, de Cristo, no teníamos el Espíritu Santo, estábamos disminuidos, estábamos en un mundo en el que las armas de la milicia de ese enemigo que teníamos y no nos dábamos ni siquiera cuenta que era enemigo y vivíamos en su ambiente, en sus fauces. Porque el que no está en Cristo, decía Pablo cuando le enseñaba a los romanos, hay una fuerza en mí que quiero hacer el bien, pero me doy cuenta de que el bien que quería hacer termino haciendo algo malo que no quería hacer. Encuentro que hay una fuerza en mí que me lleva a hacer el mal que no quería hacer, porque estábamos desprovistos de nuestro Dios bueno, santo, poderoso, eterno. Pero nosotros le vemos eso como una carga grande. Los hombres que no estamos, voy a estar rezando, voy a estar orando, voy a estar haciendo esto cuando tengo que trabajar, tengo que hacer. Estamos con un pensamiento diferente. Tengo que hacerme un profesional, tengo que hacerme un hombre de bien, trabajador. Sí, eso es bueno. Pensábamos que era bueno. Pero si no le tenías a la fuente que te daba para hacer siempre el bien, terminabas haciendo mal tus cosas. Aún tus negocios, aún tu profesionalismo no era del todo perfecto hasta que llegó el perfecto. Y entonces vamos a tener que ver qué cosa es vivir en el Espíritu, qué cosa es que el reino de Dios esté conmigo, el reino de los cielos que ha llegado a través de Cristo, que ha llegado con ese Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. ¿Cómo puedo entrar, cómo puedo manejarme en este mundo natural ahora que estoy caminando con estas palabras que me iluminan, que me sanan, que me transforman? ¿Cómo puedo hacerlo? Hay multiplicidad de palabras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora vamos a tocar tres partes de todo esto. Mira, que no es nada, pero que también es grande para cada uno de nosotros, porque nos va a dar justamente eh, esa arma, nos va a dar esa autoridad, nos va a dar ese poder que nos hablaba la alabanza que hace un momento escuchábamos, porque alabamos a un Dios grande, a un Dios bueno, a un Dios poderoso, a un Dios que nos trajo la luz para no vivir en tinieblas, para no vivir engañados en esta tierra, porque de eso justamente aprovechan los malos. Y esos malos se acentúan, ¿sabe dónde? En los gobiernos de cada nación. Por eso el mundo está así, en zozobra. Y ya los poderosos también que son influenciados por el diablo. Me refiero a los grandes países de poder en esta tierra. Están que ya se agarran unos a otros y vamos a sufrir todos después, si es que una guerra nuclear se viene. Pero no tenemos temor ahora de ello, porque primero, no vendrá, porque así lo dice el Todopoderoso, el más sabio, el que hizo todo y el que sabe todo, que está contigo y está conmigo, y está con todo aquel que se acerca a Dios. Y es bueno que estemos cerca de Dios, porque Él también nos dice, acérquense a mí también ustedes, porque ya les he tomado, pero acérquense más a mí, porque yo me acercaré entonces más a ustedes. Así te dice la, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. ¿Por qué queremos más de Dios? Porque tendremos mejor vida, porque estaremos más fuertes, porque tendremos calidad de vida, como decimos aquí, con Cristo Jesús. La predicación de la palabra de Dios es en tu mundo natural, en tu existencia, en tu realidad, amado hermano. El mundo mismo, cuando viene Dios a su vida, el mundo será transformado, pero el mundo ha crecido tanto
de que todos tendrán la oportunidad, según dice la palabra, todos habrán escuchado, por lo menos que así como la cananea había escuchado de Cristo y dijo ella, si tan solo tocar el manto, seré sana de mi azote, de mi enfermedad, de mi mal, de mi dolencia. Ese es nuestro Dios, pero es nuestro Dios que nos lleva ahora a su reino espiritual. Tienes que conocer ese reino espiritual. Tres porciones de la palabra, hermanos, que vamos a ver antes que nos gane el tiempo. Vamos a empezar con lo que dice exactamente de lo que es el mundo espiritual. Y está en Efesios, que todos los creyentes cristianos lo conocemos. Ese mundo espiritual que está en Efesios, ¿verdad? ¿Qué nos dice Efesios? ¿Qué nos dice Efesios, amados hermanos? Vamos a ver. Para nosotros ya es cosa, vamos a decirlo también, lo sobrenatural ya es natural en nosotros, porque estamos en este mundo natural. El capítulo 6 de Efesios, del 10 al 20. No vamos a leer todo, solamente las partes más importantes. Dice que nosotros debemos de vestirnos de la armadura de Dios. Como estamos en guerra, porque el enemigo es oscuridad y nosotros pertenecemos a la luz de Dios, esa oscuridad eh, envidia de la luz, no quiere la luz, no desea la luz. Y nosotros que salimos de un mundo oscuro y ahora tenemos la luz en nuestra vida, no queremos regresar allá porque esto es mejor que lo que estábamos. Más aún perdidos, como les decía hace un momento, no sabíamos que éramos parte de ello, haciendo el mal. Y creíamos ser buenos y creíamos que hacíamos bien todo. Debo desengañarte, amado hermano, quien quiera que seas, que podía ser bueno en algunas cosas, pero malo en otras. Y más malo que bueno. Por algo Pablo le dijo a los romanos eso en el libro de los romanos. El bien que quiero hacer, no puedo hacerlo. Quiero hacerlo, pero resulta que hago mal. Ese eras tú, ese era yo. Y eso es el mundo que está perdido. El hombre que está perdido sin Dios. Quien quiera que sea. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está. ¿Y quién es el diablo? ¿Ah? ¿Conocemos quién es el diablo? ¿Sabemos quién es nuestro enemigo? Yo no lo conocía. Yo escuché, como dice, a oídas sabía que existía el mal, Satán, el diablo, qué sé yo, pero que dónde estaría, no sé. Y conmigo no es el problema. Todos creo que podemos decir así. En eso somos muy del mismo sentido, del mismo pensamiento. Otros más conscientes, sí, porque viven con el diablo, hacen mal, adrede, pero aquí viene, había una lucha. Ahora nosotros estamos en contra de ello porque sabemos que es el mal. ¿Quién nos dijo? El Dios del bien. El Dios que nos hizo primero para ser todos buenos. Pero cuando entró el mal de él, del príncipe de este mundo, nos fuimos por un camino. Y hoy sí que estamos en ese verdadero camino, debemos saber cuáles son las armas de nuestra milicia que habla. El verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos lucha entre hombres, entre personas. No tenemos ese tipo de lucha. Sin embargo, también estamos en pugnas, los hombres en esta tierra. Y no dice que nuestra lucha debe ser contra principados. ¿Qué serán esos principados? Acá hay principados humanos. ¿Qué más dice? Contra potestades. Acá también hay potestades humanas. Bueno, que todavía no sé a qué se refiere. Contra gobernadores de las tinieblas. Ahora sí, ya me está llevando hacia las tinieblas. A las tinieblas de este siglo y contra huestes, ahora dice,
espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora sí, me ubicó bien. Esa es nuestra lucha ahora contra ello. Pero yo soy carnal, soy humano, soy natural y tengo mis límites. Lo único que sé es que tengo ahora, antes tenía el arco y la flecha. Ahora tengo tal vez una buena metralleta, ¿no? Con que peleamos aquí y vemos que los países se agarran así, se matan. Y cada vez más sofisticadas con rayos láser que le apuntan al blanco y son perfectos para matar. Pero aquí me está hablando en los lugares celestes. Los lugares celestes entiendo que está en los cielos. Entiendo que está en ese universo que hay del mundo del espacio, que yo no veo, pero él sí me ve. Por eso estamos nosotros en disminución frente a ese enemigo que te ve y tú no lo puedes ver. Sigo diciendo, y contra huestes espirituales del maná en las regiones celestes. Y ahí es donde nos enseña nuestro Dios, nuestro Cristo, a través de Pablo, en esto a los Efesios y ahora a ti. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. Aquí me habla de un uniforme de ese entonces, pero ahora yo lo puedo modificar a lo que es un uniforme de un soldado americano, de un soldado ruso, de un chino, estoy hablando de las potencias, y que nos copiamos de ellos, que está con una metralleta y que está con ciertos cascos, con cierto gorro, con cierta protección. Pero ¿qué te dice Dios aquí? Y cómo guerrear en el ámbito espiritual. Que si ganamos ahí la guerra, acá también la ganaremos en la tierra. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo, ¿no? Para resistir el día malo del diablo. Y habiendo, dice, acabado todo, estar firmes, es decir, haber triunfado. Entonces dice, estad pues firmes entonces, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. La verdad te viene desde el vientre hasta el hombro. Uno te ajustas la correa, ¿a dónde? A la cintura, ¿verdad? Cuando vas a hacer un trabajo, cuando vas a guerrear, cuando vas a pelear contra algún abusivo por ahí. ¿Qué hacías? Te ajustabas bien los pantalones, te ajustabas bien tal vez el zapato y nos peleábamos a golpes. Eso hemos pasado todos los que ya somos mayores. Desde niños ha habido estos pleitos naturales, pero está diciendo que esto también es un pleito espiritual ahora. ¿Y con qué peleamos? Con la verdad. En el mundo hay mentiras, desde la cabeza de nuestros gobernantes hasta el último hombre, todo está corrompido, mentirosos, avasalladores. Nos servimos del que podemos y hacemos mal. Por eso vivimos también con dolencias y enfermedades. Por estar en esa actividad es fácil ya de poder deducir todas estas cosas. Entonces, y en la coraza, dice la justicia, tu corazón, amado hermano, ¿cómo está? ¿Eres justo? ¿Puedes vivir en paz? ¿Estás tranquilo? ¿Y has caminado bien en este mundo hasta ahora? Y desde que Cristo está en tu vida, estás cambiando ese corazón de injusticia que tenías antes con la justicia de Él, porque la justicia, dice, viene de lo alto. La justicia que es terrenal humana no es justicia. Y no necesito explayarme en ello, ¿verdad? Todos conocemos que este mundo es injusto. Aún los jueces, aún los lugares del poder de, de la justicia, donde están justamente los hombres de ley. Todos están corrompidos, todos se desviaron por malos caminos. Entonces la justicia está en tu corazón, cambia tu corazón, la palabra de Dios viene a tu corazón y a tu corazón lo trata para quitar esos parcialismos, esos partidarismos, que qué me conviene, qué no me conviene. Un cristiano no puede ser ahora un partidario de los hombres que hacen las cosas a su manera.
Debe ser partidario de la justicia que viene de lo alto de Dios para ser en todo caso un analista que ve dónde está el bien y dónde está el mal. Y si no hay bien, ¿dónde está el menos mal entonces? Y eso es lo que venimos haciendo por lo menos en nuestro país, eligiendo a gobernantes que son los menos malos. Pero sabemos que todos son malos. Porque el mundo, el espectro de la vida del hombre, aquí en la tierra, está dado en todo ámbito del vivir humano. Y eso no nos aparta de las cosas sociales y políticas y aún del pensamiento del credo que tenemos hacia un Dios. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Eso es obra del diablo. Si el diablo no hubiera hecho lo que ha hecho en el Edén con Adán y Eva, este mundo sería diferente. En primer lugar, no hubieran cementerios porque nadie muriera. En segundo lugar, no hubieran hospitales porque nadie se enfermaría. Y así por el estilo, no hubiera esta profesión de médico porque nadie tuviera que estudiar esto porque no le sería nada útil, ¿verdad? Todo eso, miren, cambia todo el ámbito de la vida del hombre según estés conociendo a tu Dios o desconociéndole a Él. Y así por el estilo. Entonces nos dice también en el verso 15, calzaos los pies del apresto del Evangelio de paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma entonces. La palabra de Dios te enseña a hacer todo lo que te está diciendo aquí con el apertrechamiento que debes de tener como ese soldado romano de la antigüedad, porque eso es el ejemplo que Pablo pone aquí, que tenía que estar con el casco, con el pectoral puesto ahí, como ahora son los chalecos antibalas, y etcétera, etcétera. Léelo bien y analízalo bien, medítalo bien en esto y verás. Pero ahora viene lo mejor. Lo mejor de todo esto es que estando bien apertrechado, ¿qué nos dice por aquí en el verso 18 ahora? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos nosotros y por mí, a fin de que, está hablando Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Misterio. Misterio es algo que no está bien conocido. No bien conocido porque estamos lejos de ello. Ese misterio debe convertirse, amados hermanos, en una sapiencia perfecta en nuestros corazones. Por lo cual soy embajador en cadenas, decía Pablo, que con denuedo hable de él, hable de Cristo, como debo hablar. Y ahora nosotros, como debemos hablar de Cristo. Eso es en el ámbito espiritual. Lo primero que debemos de saber es que eso es nuestra razón de estar en Cristo. ¿Para qué? Para que se vayan todos nuestros males, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Porque con eso empezamos a estar curados, empezamos a estar sanados con la oración del justo, que tiene poder, también decía. Justamente vamos en esta segunda parte, vamos a Santiago, ¿no? Que Santiago también es otra forma en que se expresa, en este caso, no solamente la sanidad natural humana, sino en este caso cómo debemos de manejarnos en el espíritu, porque les estoy hablando del espíritu. Ya sabemos cómo debemos seguir al campo de la batalla espiritual con todo esto de Efesios. Ahora vamos a ver en una forma natural de qué nos habla también el Espíritu. Y eso está en Santiago 4 y los voy a leer del 6 al 10. Dice de esta manera el apóstol Santiago. Pero él dice, Cristo, el Señor, nuestro Dios, él da mayor gracia. ¿A quién? A cada uno de nosotros. Por esto dice,
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Soberbios quién es? El hombre de terrenal, ¿verdad? El hombre injusto, el hombre que no tiene credo. Ese es el soberbio, el rebelde, ¿no? Pero Dios que resiste a los soberbios, ya sabemos que no debemos tener ello, y da gracia al humilde. ¿Cómo te humillas ante Dios, amado hermano? ¿Cómo vas a obtener autoridad y poder para las armas de nuestra milicia contra el diablo? Dando rodillas es una forma de ser humilde, de humillarnos. Cuando tú quieres suplicar a quien sea, al poderoso, que no te mate, hemos visto a lo largo de las historias, que era, se postraba, dice, ante el poderoso, ante el que tenía la autoridad, el mando. Cuando Jesús llegó a Gadara, vino el endemoniado gadareno, lo primero que hizo es venir, brum, a sus pies, de rodillas, en súplica, de decirle que le quite esa situación, porque había miles de demonios, dicen él. ¿Y cómo vino a él? Postrándose, pero como hombre. Los demonios también estaban temerosos y por eso se postró este hombre, porque hasta los demonios se le tuvieron que venir a postrar a él. Entonces dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? Ya hace un momento dijimos, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vas a resistir con esa espada? Con la oración que hablas tú de ser más que vencedor en Cristo Jesús. Eso te da fortaleza, eso te sana, eso me transformó a mí la vida, como de seguramente ha transformado a muchos, porque reconocemos quién nos hizo eso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, lo que le decía hace un momento. Pecadores, a todos nosotros, empezando por mí, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nuestros corazones están siendo purificados por la palabra de Dios para que seamos fortalecidos en Él. Esto es un mundo natural en que vivimos, pero con el Dios espiritual de la vida, con el reino de los cielos, con el reino de Dios que está con nosotros en su palabra. ¿Qué más podemos decir? Purificad vuestros corazones con la palabra de Dios, repito. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os que nos levantará, nos exaltará. ¿Se dan cuenta? Ese de exaltar es transformar tu vida. Si estuve caído, enfermo, dolido, si fue injusto, si fue un abusivo, si fue malo, si estuve en drogas, si estuve en la humillación ante el diablo de la oscuridad y las tinieblas de la tierra, ahora el Señor me sacó de ahí para exaltarme también en su luz. Y ahí está lo que Dios nos trae. Y para terminar esto, amados hermanos, porque va ganando el tiempo, quisiera hablar mucho más de estas cosas, pero se la vi, como decía el francés, así es la vida, en esta tierra todavía. Estamos limitados por el tiempo. Vamos a Primera de Pedro, en su capítulo 5 me habla. ¿Qué me habla Pedrito ahora? Tenemos aquí un hermano pastor que también es el tocayo de Pedro, el apóstol. ¿Qué me dice Pedrito, el apóstol? En su libro, en ese capítulo 5, los versos del 6 al 11, miren cómo dice también. Vamos a ver qué nos habla a nosotros, los hombres o nos habla en el espíritu, o las dos cosas. Yo creo que las dos cosas, porque lo que habló también Santiago era tu problema en la tierra, pero con el Santo Espíritu de Dios para salir de ello. Humillaos, dice ahora 1 Pedro, en su verso 6 del capítulo 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, lo mismo que estaba diciendo Santiago, ahora lo dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese el tiempo.
el tiempo que a cada uno nos levantará y nos hará hablar con denuedo. Yo los primeros años de mi vida hasta tenía miedo cuando me arrodillaba, y ya en Cristo me arrodillaba para empezar a clamarle a Dios, a orar, porque ya empecé a saber que eso es parte de mi arma, de mi milicia espiritual. Y sin embargo, cuando me arrodillaba donde fuera, medio temeroso porque decía, un espíritu inmundo de repente viene y me hace daño, por falta de conocimiento, por falta de palabra. Pero ahora, ¿cómo lo digo? Con toda firmeza, con toda efervescencia de corazón. Cuando fuera el tiempo, dice, puedes tú ser un buen guerrero. Eso es lo que llamamos ahora la guerra espiritual, ya no la guerra natural de hombres que se matan aquí en la tierra, pero asusados por un espíritu inmundo del diablo. Echando toda vuestra ansiedad, dice el verso 7, sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos cubre, Él nos cuida, Él está con nosotros. ¿Por qué? Por la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ahí creo yo, a pesar de eso, yo creo que eso es así. Y eso me da autoridad, y eso me da poder, y eso me fortalece, eso me sana, eso me levanta, eso me hace un guerrero no solamente en esta tierra, sino también en los cielos, contra las acechanzas de ese poderoso diablo, porque el Todopoderoso está conmigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice, está andando alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios, aquí viene la gloria, la gracia, el poder, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por eso, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aleluya. Este verso tiene que estar en tu corazón, hermano, quien quiera que seas. ¿Por qué? Porque estás en camino hacia un perfeccionamiento de salir de las garras de Satán y venir al poder del Todopoderoso, el Padre que hizo los cielos y la tierra, el Hijo que murió en la cruz como Salvador para ti, sin pecado y sin mancha, te hizo a ti también sin pecado y sin mancha, porque Él pagó el precio de tu maldad. El Espíritu Santo que hoy está en tu corazón debe estar efervesciente para decir con denuedo estas palabras. Y repito, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, estás padeciendo algo, porque estás en ese perfeccionamiento. Él mismo os perfeccione, ahí está, perfeccione, afirme, fortalezca y te establezca, pare bien sobre la roca que es Jesucristo, y la roca, y esa roca es el imperio sempiterno de nuestro Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Qué bueno es terminar con la victoria que viene de lo alto en cada uno de nosotros. Espero que este mensaje, amados hermanos, haya llegado a cada uno de nosotros y pueda llegar al mundo entero, ya que estamos haciendo uso de las comunicaciones, de Internet, del YouTube y todo ello, del Facebook. La gloria sea para el Señor, no para nosotros. Amado Padre, gracias por este tiempo, de haber usado nuevamente a tu Hijo, Señor. Soy tu Hijo, soy de la familia de la fe. Cristo es mi Señor. Él me libró de la maldición del pecado. Él me sacó y que aún siendo pecador ahora, Señor, hablo con denuedo, como lo hizo el profeta Elías, un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, pero él oró con mucha fe, fervientemente, de corazón, sabiendo que era así. Y dice que su pedido fue hecho por Dios y Padre, que es el Todopoderoso. No llovió 3 años, 6 meses. Y después volvió a orar después de ese tiempo.
Al revés, que venga la lluvia. Y también fue así, para que se sepa que es permanente la presencia de nuestro Dios en la vida de cada uno de nosotros. Gloria sea para ti, Padre. Gloria a Dios, hermano.